Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa Zúñiga y hace algunos años ya que tuve la oportunidad de ver por primera vez este video titulado Zombies en la escuela, que habla un poco sobre la experiencia académica de un chico de 19 años de Buenos Aires, Argentina. Y creo que sentía eso porque todos los días en la escuela eran más o menos iguales. Para la mayoría de las materias, la clase era entrar al aula y quedarnos ahí sentados escuchando al profesor, copiando lo que escribía en el pizarrón, pasando esas letras blancas en ese fondo verde a la carpeta en el banco, para después repetir las cosas en la prueba. Posteriormente a estas palabras de Julie, él dice también que la escuela no era de su interés y que él se sentía como un prisionero o se sentía encerrado yendo a la escuela, y que cuando hablaba con sus compañeros ellos sentían exactamente lo mismo, que la escuela para él parecía que no tenía espacio para sus intereses o para lo que a él le gustaba, que eran los aviones, y que poco a poco él veía cómo la escuela iba transformando a los alumnos, a los estudiantes, en zombies o en robots que estaban ya todos apagados, sin interés, ni siquiera ya en las cosas que les gustaban, porque cuando salían de la escuela salían agotados, repletos de tareas, y ya no había tiempo para las cosas que a ellos les interesaba aprender. Cuando yo escuché por primera vez estas palabras me sentí muy identificada. Fue hace aproximadamente un año cuando yo también iba a concluir la preparatoria y tenía que elegir qué era lo que quería estudiar. Yo no sabía qué era lo que iba a estudiar porque sentía que no conocía cuáles eran mis capacidades y cuáles eran mis habilidades, que no sabía qué era lo que iba a ser buena, porque la escuela me daba calificaciones, pero yo sentía que aunque tuviera 10 en cierta materia, eso no significaba que tenía que buscar una carrera que tuviera que ver con esa materia, porque en realidad no me apasionaba. Siempre que me mencionaban la escuela, a mí me surgía un sentimiento muy feo, nada positivo. Entonces decidí estudiar pedagogía. ¿Pero por qué pedagogía? Dentro de mí tengo ese deseo de cambiar la experiencia académica de futuras generaciones, de hacer que la escuela deje de ser algo negativo y todos acudan con gusto y dejen de existir este tipo de videos y dejen de existir este tipo de conceptos de zombies o robots en la escuela, o los jóvenes dejen de sentirse definidos por un número o una calificación. Así que esta fue de las principales razones por las que yo decidí estudiar pedagogía, para cambiar esa experiencia académica que yo había tenido en futuras generaciones. Esto nos lleva al tema del día de hoy, donde veremos a los modelos humanistas. Estos modelos surgen en la década de los 50 por medio de movimientos sociales que empiezan a proporcionar los temas del ser humano o la persona y sus necesidades. Existen muchos fundadores involucrados en los modelos humanistas, pero nos enfocaremos principalmente en uno, que es Carl Rogers. Rogers logró aplicar su conocimiento al ámbito educativo, proponiendo un aprendizaje significativo, personal y vivencial, superando así la enseñanza pasiva, memorística y mecánica. La propuesta humanista para el sector educativo es formar estudiantes que cuenten con criterios adecuados en la toma de sus decisiones. La educación desde este enfoque considera mucho la inteligencia, la conducta y la afectividad del ser humano. Para Rogers era muy importante la afectividad. Al finalizar este video, todos podemos ser capaces de entender y practicar la teoría humanista de la educación de Rogers, así que no pueden perderse este video. Rogers considera que todos nacemos con ciertas capacidades o potencialidades. En su teoría centrada en el yo, destaca que el ser humano cuenta con diversas capacidades, entre ellas el aprender de la experiencia, la creatividad,
la confianza organísmica y la vivencia existencial. Como mencionamos anteriormente, para Rogers era muy importante la afectividad. Entonces, como esta característica era tan importante para el autor, propuso una terapia no directiva que considera dos aspectos. El primero es que la persona debe dirigir su propio proceso de autodescubrimiento, y el segundo es que el terapeuta debe aceptar a la persona, pero no fingidamente, sino que se lo tiene que hacer sentir y él sentirlo. Rogers logró aplicar todo su conocimiento al ámbito educativo al proponer un aprendizaje significativo, personal y vivencial, superando así el método de enseñanza pasiva, memorística y mecánica. El ejemplo más claro del aprendizaje significativo que Rogers trata de enseñarnos está en la popular película llamada La familia del futuro, de Disney, en donde tenemos a un personaje principal llamado Louis Robinson, quien es un chico huérfano de 13 años que ha pasado por diversas entrevistas de adopción, sin embargo, ninguna ha resultado como él esperaba. Así que él llega a la conclusión de que la única persona que lo ha amado realmente es su madre, pero la única persona que la ha visto es él. Así que, por medio de este sentimiento, él busca crear una máquina que le ayude a traer de vuelta a través de una pantallita ese recuerdo que él tiene en su mente. Así es como él empieza a buscar e investigar cómo es que podría armar dicho aparato y cómo es que va a lograr que funcione. Esto ejemplifica claramente lo que Rogers trata de explicarnos, pues él fue motivado por una vivencia personal, no por un docente o la escuela o por algo que se tenga que aprender para aprender una materia, sino por su sentimiento y ese deseo que él trae y ese interés personal que él tiene en aprender cómo funciona el cerebro. Ahora, yo les pregunto, ¿qué es lo que más les molestaba del sistema educativo? Yo concuerdo con Rogers en que la educación tradicional, con sus reglas e imposiciones, limita la creatividad del estudiante. Pero, ¿cómo podemos hacer que los niños, adolescentes y jóvenes se interesen por la escuela y su educación? Esto es algo que debemos preguntarnos todos, como ya sea estudiantes para docentes o ya docentes, o incluso como estudiantes. ¿Qué es lo que nosotros como estudiantes podríamos proponer para que esta experiencia académica y nuestros días en la escuela sean algo que nos gustaría recordar, y algo que nos guste vivir, y un lugar al que nos guste ir, y no tanto como algo feo? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Para concluir, puedo decir que concuerdo totalmente con Carl Rogers en que debe de erradicarse la educación tradicional, esa que impone y enseña a los alumnos cómo deben de pensar y qué deben de sentir, y que, al contrario, el docente cree en las capacidades que sus alumnos tienen de aprender, de conocer y de sentir, y crear mejor un clima de aceptación y confianza que provoque que los alumnos desarrollen al máximo sus potencialidades. Como Rogers afirmaba, he llegado a sentir que el único aprendizaje que puede influir significativamente sobre la conducta es el que el individuo descubre e incorpora por sí mismo, tal como vimos en el ejemplo de la familia del futuro. Gracias.